Bueno, mis hermanos, como ya lo anunció el pastor Edgar hace 8 días, vamos a estudiar un tema en las próximas escuelas dominicales sobre un tema que consideramos que es importante y que nos va a ayudar muchísimo. Es un tema acerca del pecado y vamos a hablar acerca de esos pecados que nosotros consideramos como sutiles, como que no son tan graves, pecados que de pronto a veces hasta nos dan risita, ¿no? Pecados que de pronto nosotros decimos, bueno, no, este es pasable. Y ese será el tema de las próximas escuelas dominicales. Así que sí, mis hermanos, pues, aunque de pronto para algunos les cause escozor, vamos a hablar de pecado todo este tiempo. ¿Cómo la ven? ¿Bien? ¿Sí? No se pongan serios. Conmigo no es mi culpa. El tema lo escogimos entre todos los predicadores. Y hoy, pues, mis hermanos, vamos a tener la primera escuela dominical sobre este tema, pero estas primeras escuelas van a ser como una introducción. Vamos a sentar algunas bases, vamos a poner como algún fundamento muy básico, pero pues que es necesario que para algunos sea de recordar y para otros sea también de afirmar. ¿Listo? Bueno, quiero que oremos un momento antes, porque siempre que hablemos de pecado, no debemos mirar hacia los lados, sino debemos mirar hacia adentro, ¿listo? Debemos mirarnos a nosotros mismos, porque ahí estamos todos incluidos. Así que pidámosle la guía al Señor en esta hora. Señor, bendito Dios y bendito Padre, Dios eterno, Señor. Ayúdanos en esta mañana. Guíanos, Señor, en medio de este tema. Guíanos por medio de tu palabra santa. Permítenos, Señor, eh, ir a ella, Señor, y a ir a este tema, Señor, con humildad en nuestro corazón. Entendiendo, Señor, que somos pecadores, que nuestra naturaleza siempre nos traiciona, Señor, que somos débiles, que somos frágiles, que hay necedad en nosotros. Y sobre todo, Señor, que necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo, para que nos ayude, Señor, en este camino, Señor, al aparecernos cada vez más a ti. Ayúdanos, guíanos, bendícenos, Señor, por medio de tu palabra en esta hora. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Para algunos de pronto esta frase va a ser normal, común. Houston, tenemos un problema. Bueno, esa fue la frase de un astronauta llamado Gene Lowell, quien estaba en una misión hacia la luna y estando en el espacio tuvo un fallo en el tanque de oxígeno de la nave. Y el plan que tenían, la misión, tuvo que ser abortada. Tuvieron que abandonar en ese momento la misión. Y esa frase se hizo famosa porque fueron unas palabras como muy calmadas. Estando en el espacio sin oxígeno, dice, como, o sea, imagínense ustedes ahí, el gringo, ¿no? Tenemos un problema, ¿sí? Algo así, no sé, no lo hice bien, pero algo así, como calmado, en medio de una situación que realmente era grave, en medio de una situación que estaba ocurriendo y lo cierto es que se había salido de control. La falla era catastrófica. Y ellos entonces tendrían que empezar a luchar entre la vida y la muerte. Tendrían que luchar por sobrevivir y poder regresar a casa. Bueno, esta ilustración la encontré en un libro y me pareció pues pertinente poderla traer en esta mañana porque básicamente eso es lo que pasa con nosotros con respecto al pecado. A veces nosotros tratamos el pecado con suma tranquilidad, muy liviano, de una manera muy liviana. Como que actuamos de unas maneras
relajada, si lo podemos decir, frente a la catástrofe del pecado. ¿Sí? Así que ese va a ser nuestro tema de introducción. Y quisiera preguntarles si alguno de ustedes se anima. ¿Quién podría dar una definición acerca del pecado? ¿Cómo considera o qué considera usted que es pecado? ¿Quién se anima a ver? Alguien que rompa el hielo esta mañana. ¿Qué es pecado para su merced? ¿Fiber? Ataque a la santidad de Dios. Muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿Eli? Desobediencia a los mandatos del Señor. Diego. Ir en contra del amor de Dios. Amy. Todo lo que vaya en contra de la ley de Dios es pecado. ¿Quién más? ¿Alguien más? Willy. Errar. Solo errar. Así. Por ahí dicen errar al blanco. Listo. Bueno, sí, lo que ustedes dicen es cierto, tienen razón. Todo eso es pecado. De una manera sencilla nosotros podemos decir que el pecado es lo malo, o sea, toda acción o actitud equivocada que va en contra de Dios. ¿Sí? Jen Wilkin dice, el pecado es rebelarse contra Dios. Ya, de eso ustedes ya lo han dicho. Es rebelarse en contra de su orden creado. El pecado es creer de alguna manera que Dios es tonto y que nosotros somos sabios. Así se ve el pecado. El pecado es rebelión porque se eleva o porque eleva nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. El pecado está buscando, de hecho, o lo que hacemos cuando pecamos es buscar un llamado mejor que el de Dios. En realidad, el pecado cree que es mejor que las cosas de Dios, que Dios nos llamó a hacer. Digamos que de esa manera podríamos más o menos tratar de definir el pecado. Entonces, si el pecado es grave, ¿cierto? A veces vemos el pecado en nuestra sociedad, ¿no? Vemos afuera cómo este mundo está terrible, ¿no? ¿Por qué será que nos preocupa tanto el pecado de nuestra sociedad? ¿Alguien que quiera hablar? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué nuestra sociedad anda como anda? ¿Por qué estamos como estamos? Por el pecado, sí, pero ¿qué nos preocupa? Ujú. Sí, a veces nosotros, bueno, para de pronto no hice bien la pregunta, pero a veces nosotros nos escandalizamos por lo que pasa afuera, ¿verdad? Decimos, uy, tremendo, por eso es que estamos como estamos, decimos. Tremendo lo que está pasando. Uy, qué pecado tan terrible. Dios mío. Entonces, aquí quiero la participación de ustedes. Si pudiéramos hacer una lista de los pecados más escandalosos, groseros, bochornosos, vergonzosos, ¿cuáles podríamos colocar en esa lista? A ver, idolatría, el asesinato, claro, eso es terrible, el asesinato. ¿Cuál otro? La fornicación, el adulterio, todos los pecados sexuales, ¿cierto? La pedofilia también es un pecado terrible. Es la mentira. ¿Cuál otro? La murmuración, la lujuria, las blasfemias. ¿Ok? Todo eso nosotros lo vemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Y decimos, terrible, terrible ese pecado. Yo puse aquí la codicia como para complementar, explotar a las personas, ¿cierto? Explotar a los pobres, robarle a los pobres, uy, eso es terrible, ¿no? Bueno, a la mayoría de nosotros muchas veces nos preocupa el estado de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestra cultura. No sé cuántos aquí están cansados, no sé, del barrio en que viven.
En estos días, en nuestro barrio, ha habido una cantidad de sucesos que uno dice, terrible cómo está la maldad, ¿no? Sí, hay demasiada inseguridad, el ruido, ¿no? No dejan dormir. Amén, dicen allá. Los parques cada vez son más inseguros, ya un parque no se puede disfrutar como antes. Vemos jóvenes consumiendo sustancias raras. ¿Cuánto les escandaliza todo ese asunto de la ideología de género, por ejemplo? Nosotros los vemos y causa pánico, ¿verdad? Ver todo lo que está pasando en el gobierno, cómo promueven este tipo de cosas, todo lo que se está haciendo en los colegios, eso pues realmente nos escandaliza. Nosotros decimos, tremendo ese pecado, ¿no? Todo eso es pecado. Y sí, es normal que un cristiano se indigne, ¿no? Que nosotros nos indignamos ante eso. Y eso está bien. Pero tal vez muchos de nosotros hemos perdido de vista nuestro propio pecado. A veces lo perdemos de vista, ¿sí? Y los míos. Sí, tú me dirás de pronto, no, yo no, de los pecados que estábamos nombrando, ¿no? No, yo no cometo asesinato, yo no soy adúltero, yo no hago esto, yo no hago esto otro. Tú me dirás, no, ese tipo de pecados escandalosos ni se me pasan por la mente. Tal vez tú consideras que eres intachable en medio de la iglesia, ¿verdad? Pero mi hermano, algo de lo que nos vamos a ocupar, como les decía ahorita, es de mirar un poco más allá, tal vez de cavar un poco más profundo y revisar, mis hermanos, que aunque no cometemos pecados escandalosos, sí somos pecadores. Y tenemos una naturaleza que, como decíamos ahorita, se revela contra el Señor, una naturaleza pecaminosa que olvidamos que traemos puesta, ¿sí? Y la llevamos a todas partes. Entonces, ¿qué pasa con esos pecados que no son, perdón, que no son tan obvios? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué pasa con esos pecados que no son tan obvios? Son pecado. No dejan de ser pecado. ¿Qué dicen por allá? Como que nos acostumbramos. Dice Fernanda que tienen la misma ¿qué? Gravedad. Ok. Señor. Ah, ok. Nosotros estamos haciendo una categorización del pecado, ¿sí? Como que los ponemos en un nivel. Empezamos a... Muy bien. Ujú. Nos comparamos con los pecados escandalosos y decimos, no, mi pecado realmente no es tan grave, ¿cierto? Como les decía ahorita, nos da risita nuestro pecado. ¿Sí? Es que yo soy como orgullosito, ¿sí? Es que yo soy así, decía el pastor Martín en el retiro de damas. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan, verdad? Bueno, ese será nuestro tema. Eso es lo que vamos a tratar y vamos a tener que tratar, de hecho, con esos pecados que nosotros pasamos por alto. Pecados que llamamos sutiles, que son sutiles. Decimos que son pecados refinados, como si pudiese haber un pecado refinado, ¿no? Como que son pecados que no son dignos de señalar. Y tranquilamente nosotros los podemos cometer sin que nos ruboricemos, ¿verdad? Jerry Bridges le llama pecados respetables, ¿sí? Y a muchos de nosotros nunca se nos pasaría por la mente asesinar, ¿no? Ya lo dijimos, robar un banco a mano armada, ¿no? Eso no pasa por nuestra mente. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando hablamos de alguien a sus espaldas. ¿Qué pasa
cuando de pronto nos creemos mejores que los demás, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos celos, por ejemplo, por algo que tiene alguien o por algo que obtiene alguien y que nosotros siempre quisimos? ¿Qué pasa con ese tipo de cositas? Esas cosas también son pecado. Y aunque no parezcan tan malos como el asesinato, el robo, siguen siendo pecado. Y son muchos cristianos, muchos buenos cristianos. Nosotros le restamos esa importancia. Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es el propósito para este tiempo de enseñanzas? El propósito, mis hermanos, es que podamos identificar cuáles son esos pecados respetables que cada uno de nosotros cometemos. Como les decía, siempre que hablemos del pecado, mirémonos a nosotros mismos, ¿verdad? Y que podamos no solamente identificarlos, sino hallar la respuesta a esos pecados en el Evangelio de Cristo. ¿Cómo podemos tratarlos según el Evangelio? Y al mismo tiempo, pues al examinar los pecados, como que no quedarnos ahí sin salida, ¿no? Como derrotados, sin esperanza, sino más bien que podamos tener esperanza en el Señor. ¿Listo? Porque Dios es el que le ha dado solución, de hecho, al problema grave del pecado, a la catástrofe del pecado. Entonces, también es importante que podamos entender que el pecado ya no tiene dominio, también, ¿verdad? Sobre aquellos que recibimos el perdón de Cristo. Entonces, ese es nuestro propósito. ¿Listo? Tengan ustedes en cuenta siempre de aquí en adelante, mis hermanos, que podamos identificar esos pecados respetables, que podamos ver la respuesta de Dios en Cristo por medio del Evangelio y que entendamos que nosotros ya no somos dominados por el pecado. Entonces yo sé que ya más de uno de ustedes está pensando, está mirando hacia adentro, examinando sus pecados y diciendo, bueno, este pecado, si no lo ha hecho, empiece a hacerlo. Este pecado con el cual yo lucho, o este pecado que considero que de pronto es sutil, yo no puedo ser dominado por eso. No me va a dominar. De hecho, ese pecado ha sido perdonado por Cristo. ¿Sí? Porque si algo, mis hermanos, si hay algo de lo que nosotros debemos estar seguros es que el Evangelio es para los pecadores. Amén. Para los pecadores, de hecho, que reconocen la necesidad del perdón de Dios. El Evangelio es para todos los pecadores. Entonces le hago una pregunta. ¿Eres pecador? Amén. Hay unos que guardan silencio. Para los que guardan silencio, mis hermanos, espero que podamos entender que somos pecadores. Entonces, si tú te consideras pecador, el Evangelio sí es para ti. El Evangelio nos salva, mis hermanos. Pero también entendamos, mis hermanos, que es un regalo de Dios. Estas escuelas van a ser un regalo de Dios porque vamos a poder ser confrontados con nuestro propio pecado, con nuestra maldad, ¿sí? Podemos confrontar el pecado de nuestra vida y esa es la razón, mis hermanos, por las que nosotros necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a abordar el tema rápidamente. ¿Cómo estamos de tiempo? No, estamos bien de tiempo. Este tema o este estudio lo vamos a basar en un libro que se llama así, Pecados Respetables. Y como dice el pastor Edgar, si alguno quiere sacrificar los buñuelos del mes, lo pueden comprar. Es muy bueno, mis hermanos, y ustedes pueden seguir todos estos temas. Se llama Pecados Respetables, ¿listo? Y el primer capítulo habla de, lo nombra así, santos comunes y corrientes. Ese podría ser el título para
esta escuela esta mañana. Santos comunes y corrientes. Tenemos fresca en nuestra mente la iglesia de Corinto, ¿verdad? Sí, hace ya un par de domingos se terminó la enseñanza de Corintios, la primera carta. Entonces está fresca, ¿verdad? Ustedes recuerdan que esa iglesia era prácticamente un desastre, ¿sí? O sea, cuando leemos Corintios dice, ¡ih! Tremenda esta iglesia, esos pecados tan escandalosos. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo pueden hacer ellos todo eso? Tremendo lo que hacían, su teología, su vida moral, todo estaba en problemas. Ellos no andaban bien, de hecho. Los creyentes de Corinto eran personas orgullosas, habían división, habían tolerado inmoralidad sexual. ¿Se acuerdan que esos pecados escandalosos los estábamos nombrando? Bueno, casi todos estaban allá en Corinto. Había división, inmoralidad sexual, unas cosas groseras, ¿verdad? Ellos habían malentendido la libertad en Cristo. Hasta cometieron abusos en la cena del Señor. ¿Sí lo recuerdan? Y aún así, y esto es lo maravilloso de la gracia de Dios, aún así, a pesar de todas estas cosas, Pablo les escribe y les llama santos. Vamos a nuestra Biblia. Alguien que lea 2 Corintios 1:1. ¿Lo tienen? 2 Corintios 1:1. ¿Quién lo lee? ¿Sí ven ahí? Con todos los santos. ¿A quiénes se está refiriendo? A los hermanos corintios, a esos que tenían esa cantidad de problemas, pero aún así Pablo los llama santos, llamados a ser santos. 1 Corintios, un poquito más atrás, 1 Corintios 1:2. ¿Alguien que lo lea rápidamente? Ok. Según la palabra, entonces, nosotros somos llamados a ser santos. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Qué pensarías si te llamaran santo? O sea, que alguien te diga, uy, tú eres un santo. Yo he visto que Jorman le dice a Edison, oiga, santo. Se llaman entre ellos santos. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué piensan de eso? Santo, hermano santo. ¿Sí? Yo creo que hoy como que nos incomoda un poco, ¿verdad? Uno dice, no, 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 no hay nadie santo, solo Dios. ¿Sí? No hay nadie santo. La Iglesia Católica Romana llama santos a muchos hombres que vivieron una vida piadosa, tal vez. Nosotros aquí cerca tenemos algunos barrios que tienen nombre de santo, ¿no? A ver, ¿cómo están ubicados ustedes geográficamente? San Benito, Santa Isabel, San Francisco, San Mateo, Santa Lucía, San Agustín, dijeron por ahí, Santa Librada, uy, San Ignacio. Ese no es un barrio, hermano, ese es un nombre respetable, por favor. Bueno, esa es la muestra de que por tradición a muchos se les nombraba como santos, entonces uno dice, uy, para que le pongan mi nombre a un barrio. Bueno, hoy cómo sería, ¿sí? ¿Será que es cuestión de tradición? ¿O la Biblia nos autoriza a llamar santos
a algunos seres humanos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí nos autoriza o es tradición? Los veo dudosos. Si la Biblia lo dice, sí, es una tradición bíblica, bien hermano. Está muy bien. Bueno, a veces nosotros decimos, no, si alguien fuera santo sería mi abuelo, ¿no? O algunos dicen, mi madre es santa, que tan buena es. Bueno, el apóstol Pablo se refiere a los corintios como santos. ¿Sí? Uno dice, bueno, pero ¿en qué estaba pensando? Esa iglesia era un desastre. Pareciera que su palabra favorita era santo. ¿Sí? Se refería a todo el mundo como santo. Ustedes miren las cartas, la mayoría de las cartas, en su saludo inicial dice a todos los santos. Sí, prácticamente ese es un saludo de Pablo, como quien no había otra palabra para él. Y lo cierto, mis hermanos, es que cuando hablamos de la palabra santos, y aquí ya vamos a entrar un poquito más en materia, hay una diferencia al usarla, o como la Biblia nos la muestra, entre el carácter de una persona y la posición de esa persona, ¿sí? Una cosa es cuando alguien cree en santidad o busca la santidad, crece en santidad o busca la santidad. Y otra cosa es ese llamado a ser santos, es esa posición, ¿sí? Una cosa es la posición de santos que tenemos en Dios y otra cosa es que nosotros busquemos ser santos, el llamado a ser santos. Y ya les voy a explicar un poquito más de qué trata eso. Entonces, llamado a ser santos o santificación progresiva, como lo llaman los teólogos, es diferente. Entonces vamos a empezar a mirar por la palabra y a diferenciar estas dos cosas. ¿Listo? Primera de Pedro 1:15 al 16. ¿Quién lo busca? Primera de Pedro 1:15 al 16, y lo lee por favor. Listo. ¿Qué está diciendo ahí? Que como Dios es santo, nosotros seamos santos. Y dice ahí, en toda su manera de vivir. Bueno, a esto ha sido llamado todo cristiano, ¿sí? A buscar, a crecer en la santidad. Y es en ese sentido que nosotros debemos crecer diariamente, ¿sí? Eso es lo que llamamos la santificación, que se da en el creyente y es progresiva, no es perfecta. Y de hecho nunca lo será hasta cuando seamos llamados con Cristo, hasta cuando nos vayamos con el Señor y sea perfecta en nuestra glorificación, ¿sí? Llegará el día, mis hermanos, como dice el pastor Humberto, un poquito más, cuando ya no nos preocupemos por el pecado. ¿No les parece eso glorioso? Bueno, en esa santidad tenemos que crecer, pero no es lo que Pablo está ahí, hablando en sus saludos. No es la posición de santos, sino es una santidad que nosotros tenemos que buscar. Tenemos todavía ese dilema de por qué Pablo llama a los corintios y a todos en sus cartas como santos. ¿Listo? Vamos a ir aclarando. Si tienen dudas, pueden levantar la mano y preguntar. ¿Listo? Vamos a hablar de la posición de santos. ¿Listo? Para ustedes, ¿qué significa la palabra santo? ¿Quién se anima a decir? Apartado, separado, perdonados. Mis hermanos la tienen clara. Muy bien. Significa en su original separado por Dios. Y se refiere más a una posición que al carácter de una persona, ¿sí? Y es en ese sentido que todo creyente, todo cristiano es considerado santo. Así que sí es legítimo que Edison y Jorman se saluden como santos. Cuando ustedes lo vean, no los miren mal. ¿Listo? Los creyentes en Corinto
con todo lo que pasaba allá, eran considerados como santos para Pablo, por la posición que ellos tenían en Cristo, ¿sí? No porque fueran unas almas puras, sino por la posición en Cristo. Y al igual entonces que nosotros somos considerados como santos, ¿sí? A pesar de nosotros mismos, yo sé que ustedes se han venido examinando desde que empezamos, a pesar de que si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? A pesar de que, como decimos, no soy una perita en dulce, a ver, saquen todos sus dichos, una joyita, una belleza, ¿verdad? A pesar de eso, somos santos por la posición que tenemos en Cristo, porque somos creyentes, porque hemos sido nacidos de nuevo, ¿sí? A pesar de mi inmadurez, ¿sí? A veces decimos, no, yo no soy digno, mi pecado, ¿verdad? Pero a pesar de que sea nuevo en la fe o de que sea inmaduro, Dios me ha dado una posición de santo. ¿Listo? En Primera de Corintios, como lo leíamos ahorita, dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, ¿sí? A esas personas se dirige. ¿A quiénes? A los santos. Esas personas son santificados ¿en quién? En Cristo. O sea, no es porque yo me esfuerce en no pecar. Pero lo interesante es que aquí podemos ver las dos cosas. Ahí en el versículo 2. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, a esos son llamados ¿a qué? A ser santos. Y ahí ya nos está hablando de nuestro carácter. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Avancemos rápidamente. Entonces, si tú has nacido de nuevo, si has sido alcanzado por Cristo, has sido santificado. Amén. ¿No les parece eso bueno? ¿No les da como tranquilidad? Pero eres llamado a ser santo. Ok, sí, aquí no es que, bueno, como yo ya soy santo porque Cristo me santificó, entonces me voy a relajar y voy a hacer fiestas, ¿no? No es así tampoco. Quiere decir que una cosa me debe llevar a la otra. Si profundizamos un poquito más, podemos ver que para que alguien pueda crecer en santidad, es decir, avanzar en la santidad para parecerse más a Cristo, que es a lo que somos llamados por nuestra posición, esa persona debe haber sido santificado. O sea, primero debe haber esa santificación, esa obra de Cristo interna en nosotros. ¿Sí? Cristo nos santifica. O sea, para decirlo más fácil, Cristo nos santifica para poder ser santos. No al revés, ¿sí? Al revés sería como que si yo soy santo, si me esfuerzo en la santidad, si soy cada vez más puro, entonces Cristo me va a santificar. No es así. El orden de los factores sí nos altera el resultado, ¿no? Entonces, porque Cristo me santifica es que yo puedo ser santo, ¿verdad? No al revés. Así que, mis queridos santos, ustedes tienen una posición en Cristo y la tienen no por mérito propio, sino por la obra de Cristo, no por la suya. ¿Listo? Han sido separados por Dios, ¿recuerdan la palabra separados? Separados por Dios en Cristo. Y aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Para qué hemos sido separados? ¿Qué creen ustedes? ¿Para glorificar a Dios? ¿Quién dijo? Mi hermano. ¿Qué más? Fercho se puso bíblico, bien. Para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué más? Ajá. Muy bien, muchas gracias. Sí, lo que ustedes dicen es cierto. Hemos sido separados para la gloria de Él, ¿cierto? Es decir, podemos decirlo en dos puntos. Hemos sido separados para Él
y hemos sido separados por Él, ¿verdad? Miremos qué dice la palabra. Tito 2:14. Tito 2:14. Alguien que lo lea. Ok. ¿Pueden ver ustedes ahí las dos condiciones? ¿Sí lo pueden ver? Miren otra vez el pasaje. Léanlo ahí. Se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. ¿Qué hizo ahí? ¿Nos qué? Nos santificó. Muy bien. Ya la están cogiendo. ¿Sí? Ahí en la parte A pueden verlo. La obra de Dios. ¿Sí se dan cuenta que está la obra de Dios? ¿Quién hizo todo ahí? Jesús, ¿cierto? Se dio por nosotros, nos redimió, nos purificó. Y dice ahí que hizo para sí un pueblo. ¿Para qué? Para posesión suya. Pero ese pueblo, ¿qué tiene que hacer? Léanlo. Mírenlo ahí en la Biblia. ¿Qué dice? ¿Ser qué? Ser celoso. Miren la Biblia. Léanlo ahí. Ser celoso de buenas obras. Ok, entonces somos santificados por Cristo para vivir en santidad, para santificación, ¿cierto? Ahí está clarísimo, no sé. Otro, miremos otro. Primera de Corintios 6:19. Vamos a hacer lo mismo. Primera de Corintios 6:19. ¿Qué dice? Ok, ¿qué vemos ahí? ¿Qué condición vemos ahí? ¿La posición o el tema del carácter? ¿Cuál? Ok, o sea que el Señor nos escoge, nos santifica y por tanto, o sea, nos separa y por tanto no qué, no pertenecemos a nosotros mismos, ¿verdad? De eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Mira el versículo 20, el que sigue ahí, Eli. Ahí dice por qué. Ajá. ¿Fuimos comprados qué? Ok, si se dan cuenta entonces la primera parte, en esos dos versículos, vamos a ver esa posición, lo que Cristo hace, ¿verdad? ¿Qué hizo? Dios nos compró por precio, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Según ahí el versículo, mírenlo, miren la Biblia. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. O sea que Dios nos está llamando a qué? ¿A vivir en qué? En santidad, ¿cierto? Porque hemos sido santificados. ¿Ven? Y ustedes van a poder ver, más que todo en las cartas de Pablo, pero en toda la palabra vamos a ver siempre esta característica. Vamos a ver cómo lo que Dios hace, lo que Cristo hace, lo que Cristo logra para nosotros, es una maravilla, nos capacita para poder hacer lo que no podíamos hacer antes sin Él, ¿cierto? Porque estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. O sea, lo que hacemos nosotros lo podemos hacer por los méritos de Cristo, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio rápido, muy rápido, no se van a hacer en grupos ni nada. Vamos a buscar rápidamente unos versículos y ustedes me van a decir qué característica ven aquí. Si ven la posición de santidad o ven el llamado a la santidad. ¿Listo? Vamos a leer Romanos 1:7.
Les voy a leer y ustedes me dicen, ¿listo? Por el tiempo. Romanos 1:7 dice: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. ¿Qué está ahí? La posición, ¿verdad? Otro, Romanos 16:15. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. ¿Qué vemos ahí? ¿Perdón? Ya la posición, ¿verdad? Otro, primera de Pedro 1:16, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué ven ahí? Ese llamado a ser santos, ¿verdad? Segunda de Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. Posición, ¿verdad? Tito 1:8, antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿A qué se refiere? Al llamado a ser santos, ¿verdad? A nuestro carácter. Apocalipsis 22:11. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Ok, ahí están los dos, ¿cierto? Ahí está la posición y el llamado, ¿verdad? El que es santo siga guardándose santo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. Eso es Efesios 1:1. ¿Qué es? Listo. Y tengo muchos más pasajes, pero no los vamos a hacer por tiempo. Ya vamos terminando, mis hermanos. Entonces, según lo que hemos visto hasta este momento, ¿quién es un santo? ¿Alguien que se arrepintió? ¿Qué más? ¿Quién es un santo? Un llamado a ser santo. ¿Sí? Se los voy a resumir. Es alguien a quien Cristo compró con su propia sangre derramada en la cruz. Lo ha separado, ¿verdad? Para sí mismo, para que sea de su propiedad. Hablando de la posición. Entonces un creyente, mis hermanos, es separado, un creyente es apartado por Dios y una vez separado, ¿sí? Santificado, esta persona va a ser cada vez más transformada a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, es santificado. ¿Listo? Va a vivir en un proceso de santificación. Va a crecer en la santidad. Entonces, esa santidad que tiene que ver con nuestro carácter, con lo que nosotros hemos sido llamados a hacer, no lo logramos por nosotros mismos, no depende de nosotros. ¿Depende de quién? De Cristo. Depende a que, o se refiere a que gracias a la condición que tenemos en Él, nosotros hoy podemos vivir una vida que le agrade a Él. ¿Sí? Y esa es la nueva condición a la que nosotros hemos sido llamados. Eso lo podemos ver en toda la palabra. Eso le llamamos el nacimiento de nuevo, ¿verdad? El cambio de corazón, como lo dice Ezequiel. Eso lo llamamos la nueva vida en Cristo, nuevas criaturas. Bueno, ahí ocurre nuestra santificación, la primera, la que el Señor nos da en una posición. Entonces podemos decir que un santo nunca peca porque es llamado santo por Dios. ¿Qué dicen? ¿No? ¿Están seguros? ¿Seguros? ¿No peca? ¿O sí peca? Ok, sí pecamos, pero ¿qué? No persistimos. Muy bien. Ajá. Ok, entonces sí pecamos, ¿cierto? Tristemente, mis hermanos,
tristemente, porque la obra de Cristo es perfecta y nosotros seguimos pecando a pesar de todo lo que el Señor ha hecho, a pesar de la obra de Cristo, a pesar de la capacitación del Espíritu Santo, desde el día que nacemos de nuevo. Entonces, si somos santos, ¿por qué creen ustedes que seguimos pecando? ¿Por la naturaleza? ¿Por qué más? Esa es nuestra condición. Hay como una contrariedad ahí, ¿cierto? ¿No? Señor. Eso no como a trabalenguas, mi hermano. Qué pena. Si, si el creyente tiene una nueva naturaleza, ok, listo. Busque ahí, mi hermano. Busquemos. ¿Seguimos en qué? Nuestra carne. Y entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Ah, ¿alguien le quiere responder al hermano? Ah, ya, es una duda que le asalta su corazón. Sí. ¿Y qué dice? ¿Es cierto o no es cierto? Ajá. O sea, tenemos ahí como un conflicto, ¿verdad? Listo. Miremos lo que dice Gálatas 5:17. Porque si tenemos una nueva naturaleza, ¿por qué no podemos dejar de pecar, verdad? Con esto terminamos. Gálatas 5:17, lo voy a leer. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Hay un conflicto, hay una guerra en mí. A pesar de que he nacido de nuevo y el Señor me ha dado una nueva naturaleza, ¿verdad? Un nuevo corazón, nos capacita. A pesar de eso hay una permanente oposición, porque todavía hay un remanente de pecado, porque aún no ha sido perfeccionada esa obra, todavía no nos parecemos a Cristo. Por eso hemos sido llamados a la santidad, ¿sí? Que es progresiva. Cada vez en nuestro avance, en nuestro peregrinaje, nos vamos a parecer más a Cristo. Somos llamados santos a vivir en santidad, sí. Es decir, a librar esa batalla a diario, a mortificar el pecado que habita en mí. Esa naturaleza de maldad, porque no hay quien haga lo bueno, ¿verdad? Por eso, aunque hay una obra del Señor en nuestra vida, no podemos ver los cambios de una vez. No los podemos ver de manera inmediata. Y ahí es donde hablamos de eso, de esa santificación progresiva y nunca terminará en esta vida. No vamos a dar más tiempo para poder de pronto ahondar en ese tema, pero los invito a mis hermanos a que si quieren puedan eh, buscar el libro, leer el libro o cualquier duda, pues aquí tenemos a los pastores, ellos le pueden responder todo. ¿Listo? Hay varias cosas más que podríamos decir, pero ya se nos acabó el tiempo. Así que oremos, mis hermanos. Señor, gracias por este tema, Padre bueno. Gracias, Señor, porque nos ayudas por medio de tu palabra, Señor. Porque nos has llamado, Señor. Porque tu llamado ha sido eficaz. Porque tu llamado, Señor, es maravilloso, Señor. Y no lo merecíamos, no estábamos en condiciones, pero tú lo hiciste, Señor. Y hoy somos nuevas criaturas. Hoy podemos vivir con la esperanza, Señor, de que aunque seguimos fallando y seguimos pecando, tú nos ayudas con tu Espíritu Santo. Tú nos guías, tú nos levantas, Señor.
tú nos capacitas. Ayúdanos, Señor, a mortificar ese pecado precisamente, Señor, a vivir en santidad, a ser coherentes, Señor, con el llamado que nos has hecho. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.